Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos. Y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los viernes a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama El Evangelio de Jesús. Era acerca de arrepentimiento. ¿Qué ha pasado con el arrepentimiento? Esta palabra casi no es mencionada en la mayoría de las iglesias. Los pastores rara vez hacen un llamado para que su congregación sienta dolor acerca de su pecado, que lloren y se afligen por haber herido a Cristo con su maldad. Al contrario, el mensaje que escuchamos hoy desde los púlpitos es solo creer, aceptar a Cristo y será salvo. El texto que usan para justificar este mensaje está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. En este pasaje, el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando de repente la tierra tiembla y las puertas de la celda fueron abiertas. El carcelero piensa que todos los prisioneros se habían escapado, lo cual significa que sería ejecutado. Viendo esto, el hombre cae ante los apóstoles y dijo: Señores, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serías salvo tú y tu casa. El libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Mientras leemos este pasaje, es importante recordar que el carcelero estaba al borde de suicidio, con la espada en la mano. Ya él había experimentado el arrepentimiento de rodillas, quebrantando y temblando ante los apóstoles, así que su corazón estaba verdaderamente preparado para aceptar a Jesús con fe genuina. En el Evangelio de Marcos, Cristo le dice a sus discípulos: el que creere y fuere bautizado ser salvo, mas el que no creere ser condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Está claro que Jesús dice aquí que la salvación es hallada simplemente en aceptarle a Él y ser bautizado. Sin embargo, Jesús comienza con el verso anterior que dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El verso 15. Él está diciendo que antes que una persona crea en Él, primero se le debe predicar el Evangelio. ¿Y cuál es este Evangelio al que Jesús se refiere? Es el Evangelio que Jesús mismo predicaba. Evangelio de arrepentimiento. Piénsalo, ¿cuál fue el primer mensaje que Jesús hizo después que salió de la tentación en el desierto? Las escrituras dicen: desde entonces comienza Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 17. Jesús hizo el llamado, el arrepentimiento, antes de llamarles a creer. Marcos escribe: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Marcos capítulo 1 versículo 14 y el 15. Cristo predicó arrepentimiento primero y creer. Y en otra parte Jesús habla de su misión: porque no he venido a llamar a los justos, sino pecadores a arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y él les dijo a los galileos: no os digo, antes sí, no os arrepentiréis, todos pereceréis igualmente. El libro de Lucas capítulo 13, versículo 3. El mensaje de Juan a los judíos fue sencillo y directo, y en aquellos días
vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de Mateo, versículo 3, versículo 1 y el 2. Personas venían de todas partes para escuchar la predicación de Juan, y él les dijo en tremendos claros: el mensaje pronto aparece en nuestros medios, así que prepárense para encontrarse con él, sin sentirlo contentos por su venida. Pero les digo, sus corazones no están preparados, porque están en pecado. Afuera tienen apariencia limpia y santa, pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos. Ustedes son una generación de víboras, serpientes sin temor alguno a Dios. Así no tienen concepto de que son pecadores. Les advierto también: tratar con su pecado antes que puedan creer en él, Salvador, y seguirle. Así que arrepentirse, vuelvarse de su pecado y vivan en una forma que refleje un cambio genuino. ¿Qué evangelio le predicó Pedro a las masas en el día de Pentecostés? La Biblia nos dice que cuando la gente escuchaba al apóstol testificar, fueron compungidos de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El libro de Hechos, capítulo 2, los versículos 37 y 38. Pedro no les dijo tan solo creer y ser salvo. Él no les pidió que hicieran una simple decisión de dar su voto por Jesús. No. Él les dijo arrepentirse primero y luego sean bautizados en obediencia a Cristo. ¿Qué evangelio predicó Pablo a los atencenses, paganos en la loma de Marte? Él les dijo directamente: Dios ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Estos griegos intelectuales no tuvieron problema para creer en Dios. En efecto, se pudiera decir que su pasatiempo era creer. Ellos creían en muchos dioses, primero luego el otro. Cada vez que alguna les predicaban de un Dios en forma persuasiva, ellos les creían. Así que ellos creyeron, pero lo hicieron mientras vivían en pecado. Una creencia simple no era suficiente. Pablo les dijo a estos hombres: no eso, no es Cristo. Jesús no puede ser simplemente añadido a su lista de dioses. Ustedes pueden creer en todos ellos, pero no pueden hacer eso con Jesús. Él ha venido a salvarles de sus pecados, y Él manda a todos sus seguidores que se arrepientan y sean limpios. Más tarde, Pablo les predicó este mismo evangelio de arrepentimiento a rey Agripa. No fue rebelde a la visión celestial, antes anunciar primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19 y el 20. Pablo está diciendo: donde quiera que he estado, he predicado arrepentimiento, y aún arrepentimiento genuino se demuestra con hechos. Estos pasajes hacen claro que la iglesia apostolística predicaba sin avergonzarse el mismo evangelio que Juan y Jesús predicaron,
arrepentirse para remisión de pecados. Algunos cristianos creen que el arrepentimiento significa simplemente dar la vuelta y ir a la dirección opuesta. Pero la Biblia nos dice que el arrepentimiento es mucho más que esto. Una vez escuché a un hombre decir: estoy tan feliz que conozco el idioma griego que fue usado en el Nuevo Testamento, pues traduce la palabra arrepentimiento como cambiar de idea, el significado completo y literal de la palabra. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento es sentir remordimiento y reproche propio por los pecados contra remordimiento y reproche propio por los pecados contra Dios. Estar contrito, dolido, el creer cambiar de dirección. La diferencia de significado está en la palabra creer. El verdaderamente arrepentimiento incluye el deseo de cambiar. Además, sencillamente sentirse dolido no constituye arrepentimiento. Más bien, el verdadero dolor lleva al arrepentimiento. Pablo dice: porque el dolor que se según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo obra muerta. El segundo de Corintios capítulo 7 versículo 10. Pablo se refiere al dolor sin lamentarse, uno que es genuino, que se adhiere a la vida de la persona arrepentida. Este tipo de dolor piadoso produce en forma natural un arrepentimiento que incluye odio hacia el pecado, un temor justo hacia Dios y el deseo de arreglar los daños. No nos debe sorprender entonces que Pablo predicaba arrepentimiento a los creyentes. Él predicó un mensaje fuerte de arrepentimiento a los cristianos en Corintio. Los creyentes de Corintio habían sido ricamente bendecidos por Dios, siendo enseñados bajo poderosos maestros de la palabra. Mas, sin embargo, su congregación permanece en pecado. Primero Pablo les testifica a los corintios: con todo estos las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigio y en maravillas. El 2 Corintios capítulo 12 versículo 12. Pero luego Pablo les dice muy directamente: porque temo que cuando llegaré no os hallé tales como quiero. El verso 20. ¿Cuál era el temor de Pablo? Era simplemente esto: que cuando volveré me humille Dios entre vosotros y tenga que llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. En el versículo 21. Este pastor de corazón compasivo amaba a los santos en Corintio. Sin embargo, él sabía que había sido enseñados que era incorrecto vivir un estilo de vida llena de pecados, y él les dijo: cuando vaya a visitarlos, baja el rostro de pesar. De mis ojos fluirán lágrimas, y con mi voz levantará lamentos de dolor. Si veo que continúan en suciedad, fornicación y lujuria, ser totalmente quebrantado, porque el Evangelio no ha hecho la obra en su corazón. No se han arrepentido de su pecado, y los llamar a todos vos a que se arrepentían. Nosotros como evangélicos insistimos en un dolor bíblico como evidencia del verdadero arrepentimiento. Estaremos llevando a las masas de personas no arrepentidas a una paz falsa. Estaremos enseñándoles mal al decirles que todo lo que Dios requiere de ellos es que digan: creo en ti, Jesús. Hemos acortado la convicción genuina por el pecado.
Nos hemos adelantado y ofrecido salvación a aquellos que realmente no se han arrepentido, quienes no se han dolorido por sus ofensas, quienes no han visto lo extremo de sus pecados, quienes han buscado la fe tan solo para esconder sus lujurias tras ella. Cristianos reportan que un sinnúmero de personas fueron salvadas mientras ellos predicaban en prisiones, escuelas y juntas. Ellos dicen, todos en el lugar entregaron su corazón a Jesús. Cuando terminó de predicar, todos pasaron al frente para salvación. No era una trágica exageración. A menudo lo que sucede es que todos sencillamente repiten una oración. Ellos oran lo que se les ha dicho que oren y pocos de ellos entienden lo que están diciendo. Después la mayoría vuelven a sus caminos impíos. Tales personas nunca experimentan una obra profunda del Espíritu Santo. Como resultado, ellos nunca se arrepienten. Trágicamente le hemos ofrecido algo que Jesús mismo nunca ha ofrecido: salvación sin arrepentimiento. Yo creo que la Iglesia ha quitado el sentido de convicción. Piénsalo, casi nunca ves lágrimas en las mejillas de los que pasan a ser salvos. Por supuesto que estoy consciente que las lágrimas no salvan a nadie, pero Dios nos hizo humanos a todos, con sentimientos reales, y cualquier pecador camino al infierno que ha sido movido por el Espíritu Santo naturalmente siente un dolor profundo por la forma en que ha conquistado al Señor. El apóstol Pedro sintió que ese tipo de dolor piadoso cuando él negó al Señor. De repente fue inundado con el recuerdo de lo que Jesús le dijo. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás. 3 veces. Y piénsalo en esto, yo lloraba. El libro de Marcos, capítulo 14, versículo 72. Pedro se emocionó mientras recordaba estas palabras y de repente salió corriendo por Jerusalén llorando. He traicionado al Señor. Amado, no podemos simplemente obrar este tipo de arrepentimiento en nuestra carne. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar cómo, igual que Pedro, nosotros también hemos herido a nuestro amante Salvador. Y esa revelación debe llenarnos de profundo dolor. No estoy de acuerdo con todas las doctrinas de los escritores puritanos, pero me encanta su énfasis en la santidad. Estos piadosos predicadores llamaban sus sermones arado profundo. Ellos creían que no podían sembrar verdaderas semillas de fe hasta que la tierra de los corazones de sus oyentes había sido profundamente arada. Así que los puritanos se aseguraban que sus predicaciones llegaron a lo profundo, rompiendo la tierra rocosa de las almas de sus oyentes. Sus sermones producían arrepentimiento genuino en sus congregaciones y a través de los años. Esto produjo cristianos fuertes, maduros y fieles. Hoy, sin embargo, la mayoría de las prédicas son todas siembra sin arar. Escucho muy pocos sermones que penetran más ahí de la superficie. Un arar profundo no solo llama la atención a la enfermedad de pecado, llega hasta la causa de la enfermedad. Muchas de las predicaciones que escuchamos hoy enfocan en el remedio, mientras que ignoran la enfermedad. Ofrecen la receta sin proveer la cirugía. Tristemente hacemos que la gente piense que han sido sanadas del pecado cuando nunca supieron que estaban enfermos.
Pones vestimentas de justicia sobre ellos cuando nunca supieron que estaban enfermos. Le incitamos a que confesen en Cristo cuando ni siquiera saben que necesitaban confiar. Tales personas terminan pensando, no estará mal herir a Jesús a mi vida. Creo que la penitencia dolorosa existe, aunque ilícitamente no he oído mucho acerca de ella. La gente parece saltar en fe muy rápido. En estos días espero que mi viejo amigo arrepentimiento no haya muerto. Estoy desesperadamente enamorado con el arrepentimiento. Parece ser su hermana gemela de la fe. No entiendo mucho acerca de la fe a ojo seco. Sé que vine a Cristo por el camino de cruz delante. Cuando vine al Calvario por fe, fe con gran llanto y súplicas confesando mis transgresiones y deseando encontrar salvación en Jesús. Y en Jesús solamente. El arrepentimiento no se experimenta una vez. No es como un huracán que azota una vez y se va para siempre. Tampoco experimentamos arrepentimiento en momentos de crisis y luego hablamos de esto el resto de nuestras vidas. No el dolor por el pecado debe ser nuestro maestro constante. El dolor por el pecado es una lluvia perpetua, dulce, la cual para el hombre verdaderamente salvo dura toda la vida. Siempre se siente afligido porque el pecado nunca dejará de sentir afligido hasta que todo el pecado se haya ido. Recordarás las 7 iglesias que Juan menciona en el libro de Apocalipsis. Entre ellas está la iglesia de Efesio, una congregación altamente encomendada por Jesús. Sin embargo, Cristo sabía que había un fallo entre esta gente y él amaba tanto a esta iglesia. Era una lámpara tan brillante a las naciones que él no estaba dispuesto a dejarla morir. Así que él les dijo a los efesios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Jesús estaba diciendo: tu fuego se está apagando. Tu amor por mí, que una vez motivaba fidelidad, está menguando una vez. Llevabas mi carga por el pecado, pero ahora estás satisfecho con sentarte y escuchar sermones. Estás totalmente envuelto en tus propios intereses y estás ignorando los míos. Has creado lejos de donde has estado. Jesús entonces le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Versículo 5. Él está diciendo: piensa, ahora vas a ir a mi casa, estar con mis santos, llevar mi carga, pero ahora una hora el domingo por la mañana es suficiente para ti. Así que, amado cristiano, ¿estás encendido por Jesús? ¿Estás enamorado de Él como cuando primero le aceptaste? ¿O has perdido interés en Él, lo que Él concierne? Abandonado todo ministerio. Tienes muchas cosas en tu vida. Si es así, el Señor te dice: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Escucha lo que Jesús nos dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. El mismo verso. Él está diciendo: aflígete acerca de tu creencia, apatía. Está contrito, tómalo seriamente. Entonces deja que tu aflicción te lleve donde estabas cuando primero me amabas. Entonces Cristo nos da una palabra que nos deja saber que debemos prestar atención. Él dice: pues, si no, mismo verso. Inmediatamente él deletrearía
las consecuencias vendrán. Presto a ti y quitar tu candelario de su lugar, mismo verso. Jesús nos dice que si nos arrepentimos, Él quitará toda autoridad espiritual que nos ha dado. Eso incluye nuestra influencia en la ciudad, nuestra comunidad, nuestro vecindario, aquellos en nuestra esfera de influencia, toda particular de influencia nos será quitada. Él dice, excepto que te arrepentes. Ahora mismo, mundialmente, las iglesias están cerrando sus puertas, sus luces están apagadas. Ese es el juicio por no arrepentirse. Dios dijo que perderán su discernimiento, sus bendiciones espirituales, sus finanzas, su misma presencia. Ahora están muertas, sin vida, solo con recuerdos de bendiciones pasadas. Dios le da el mismo mensaje a todo cristiano, individualmente. Él dice, si rehusas arrepentirse, si permaneces en tu apatía, quita el candelario, no tendrás influencia entre tu familia, tus colegas, con nadie. Esto es exactamente lo que sucedió en la iglesia de los Efesios. Dios espera pacientemente, en efecto, más de 1000 años para que esa iglesia se arrepentiría. Finalmente llega el tiempo cuando su descarriamiento fue más de lo que él pudo soportar. Sin embargo, mientras leemos estas palabras, no debemos temer. Jesús termina su amonestación de esa manera. Al que venceré da a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del palacio de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Estimado Santo, Jesús es ese árbol. Él nos está diciendo, si te arrepientes de dar vida constante de mi propio ser, y mientras siga amándome, proveeré un fluir de vida sobrenatural en ti. Esta vida de ser revelada en discernimiento, tu amor por la gente, tus buenas obras para el reino. Este es el rasgo que distingue a todo cristiano que está verdaderamente enamorado de Jesús. Tal creyente está lleno de vida y todos a su alrededor lo saben. Jesús promete que tu tristeza piadosa, tu corazón arrepentido y tu nuevo amor por Él te llevarán a vida. Así que ora ahora mismo. Y con esto termino. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se murió y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición que es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, una buena amanecer. Y acuérdense a buscar de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Y hasta la próxima. Amén.